La noche de San Juan de mis 62 años, durante la cena de cumpleaños de mi madre, mi padre, don Fernando, me señaló y proclamó: «Esta invitada ya no pertenece a esta mesa». Mis primos, Manolo y Carmen, soltaron una carcajada. Mi hermana, Isabel, alzó su copa con una sonrisa. Finalmente, yo, Elena, con una media sonrisa, les dije: «Benito, la cena la pagas tú». Me levanté y salí del restaurante. 30 minutos después, el personal trajo la cuenta: 2.800 euros. Mi hermana Isabel me llamó gritando, pero no contesté. Y luego llegaron las llamadas furiosas del resto de mi familia. Esa fue la última fiesta de cumpleaños a la que asistí con ellos, la última vez que permití que me arrastraran a su teatro de cortesía, sonrisas forzadas y gratitud fingida. No lo sabía entonces, pero algo se rompió esa noche, algo que había estado conteniendo durante años sin darme cuenta de la presión a la que estaba sometido. El 62 cumpleaños de mi madre, doña Pilar, ya se perfilaba como una de esas noches que tanto temía. Había elegido un elegante restaurante italiano en el corazón de Sevilla, imposible de aparcar, lleno de conversaciones ruidosas sobre fondos de inversión y retiros de yoga. Todos actuaban como si fuera una ocasión especial, pero yo sabía exactamente cómo iría. Pedirían lo que quisieran, se comportarían como reyes, y luego se echarían para atrás cuando llegara la cuenta, fingiendo no notar al camarero rondando cerca de mí, porque eso era yo para ellos. No la hija mediana, no la hermana leal, sino la cartera, la red de seguridad, la mujer sin hijos, sin marido y aparentemente sin vida personal, ni prioridades que importaran. Mi hermano, Pedro, tenía un negocio inmobiliario en apuros y 3 hijos. Mi hermana, Isabel, andaba entre trabajos, siempre mudándose de apartamento, siempre a un pago de alquiler de rogar a nuestros padres. Y mis padres, don Fernando y doña Pilar, hacía tiempo que se habían retirado a la fantasía de que yo existía únicamente para compensar lo que a los demás les faltaba. Pero esta vez llegué con un plan. Llevaba un pequeño regalo para mi madre, un libro de fotografía de un viaje que ella siempre quiso hacer pero nunca pudo. No era ostentoso, pero era considerado, y deliberadamente no llevé mi cartera. Quería ver qué pasaría si, solo por esta vez, no pagaba la cuenta como un mayordomo invisible. Ellos, por supuesto, fingieron no darse cuenta. La cena comenzó con normalidad. Todos hablaban a la vez. Mi padre, don Fernando, pidió la botella de vino más cara, luego fingió no ver los precios en el menú. Mi hermana, Isabel, hizo hincapié en lo estresada que había estado, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la oyeran. Mis primos, Manolo y Carmen, que ni siquiera eran cercanos a mi madre, vinieron principalmente por la comida gratis y las historias de Instagram. Yo no dije mucho, solo observé. Luego, justo después del postre, mi padre se levantó y golpeó su copa. Pronunció un discurso sobre lo orgulloso que estaba de nuestra familia, lo agradecido que estaba por mi madre, lo afortunado que se sentía de haber criado hijos tan fuertes y unidos. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Esta invitada ya no pertenece aquí». La mesa se quedó en silencio durante medio segundo. Luego mis primos se rieron como si fuera una broma. Mi hermana alzó su copa y añadió: «Por fin». Miré a mi alrededor. Nadie parecía confundido. Nadie preguntó de qué se trataba eso. No era una broma, estaba planeado. Así que sonreí y dije: «Entonces la cena la pagas tú», y me levanté y salí. No miré atrás. No monté una escena, simplemente caminé 2 manzanas hasta mi coche y conduje a casa en silencio. Fue extraño. Me sentí tranquila, como si acabara de salir de un edificio en llamas y solo ahora me diera cuenta de lo caliente que había estado dentro. Unos 30 minutos después, el camarero les llevó la cuenta, 2.800 euros. Y fue entonces cuando empezaron las llamadas. Primero mi hermana, 6 llamadas perdidas. Luego mi hermano Pedro. Luego mi padre, lo cual casi nunca sucede. Después los mensajes de texto. «Más te vale no estar hablando en serio. No podemos pagar esto. Siempre haces esto por la familia. Simplemente te fuiste. ¿Quién hace eso?
¿Estás castigando a mamá? Es su cumpleaños. Te juro por Dios que te vas a arrepentir. Apagué mi teléfono y me serví una copa. No era solo por la cuenta. Esa noche, finalmente lo vi todo con claridad. No me invitaban a celebrar, me invitaban a pagar su celebración. Y cuando pensaron que podía dejar de ser útil, decidieron humillarme públicamente frente a invitados, primos y la antigua compañera de trabajo de mi madre. Alrededor de las 22:30, alguien tocó mi timbre. Revisé la cámara, eran mis padres y mi hermano. Ni siquiera tuve tiempo de decidir si abrir la puerta. Entraron cuando un vecino salió, y cuando llegué al pasillo, ya estaban dentro. Entraron como si la casa fuera suya, como si todavía fuera el viejo guión, y yo simplemente estuviera olvidando mis líneas. «Necesitamos hablar», dijo mi padre. Hablamos durante horas, y no del tipo de conversación que arregla algo. Esa noche fue solo el comienzo. No tocaron como personas que se sentían culpables, tocaron como personas que estaban seguras de que se les debía algo. Para cuando abrí la puerta, ya estaban a medio camino. Mi padre se movió como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir durante todo el camino. Mi madre no me miraba a los ojos. Mi hermano entró el último, silencioso, con las manos en los bolsillos. Nadie dijo hola. Solo queremos entender de qué se trataba todo eso. Así lo abrió mi padre, como si yo hubiera volcado una mesa y me hubiera marchado furiosa de una boda. Mi madre, doña Pilar, intervino diciendo que mi partida había arruinado el ambiente y había herido a la gente. No dijo a quién, solo que la gente estaba herida. Mi hermano Pedro dijo que mi partida fue dura, como si hubiera convertido una tensión familiar privada en una vergüenza pública. Me rodearon con la culpa como lobos que no habían cazado en mucho tiempo. Les pregunté qué creían que debería haber hecho. Sentarme y sonreír mientras se burlaban de mí frente a los invitados, reírme como si fuera solo una pequeña broma familiar. Mi padre lo desestimó, dijo que era una broma, que no debería tomarme todo tan personal. Mi madre dijo que mi hermana no lo decía de la manera en que sonó. Mi hermano dijo que no se trataba de las palabras, sino de cómo reaccioné. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaban allí para disculparse, estaban allí para restablecer el guión. Había estropeado la obra, había improvisado. Se suponía que debía aguantar el golpe, tal vez enfurruñarme un poco, y luego sacar discretamente mi tarjeta de crédito cuando llegara la cuenta. No estaban enojados porque me fuera, estaban enojados porque no pagué antes de irme. Cuando no respondí, pasaron a la siguiente parte de la rutina. Mi padre mencionó que las cosas habían estado ajustadas últimamente. Mi madre dijo que el alquiler de mi hermana iba a subir, y eso la estaba estresando. Mi hermano murmuró algo sobre reparaciones de coche. Era sutil, pero no del todo. Este era el momento en que se suponía que debía decir, «Lo entiendo, déjenme ayudar». Pero no lo hice. Les dije que había terminado, que no podía seguir siendo la que sostenía toda la estructura mientras no recibía más que agresiones pasivas y falta de respeto a cambio. Les dije que lo que dijeron en esa mesa fue una línea que ni siquiera sabía que estaba esperando que cruzaran, y la cruzaron. El rostro de mi madre cayó como si acabara de darse cuenta de que esto no se trataba de una cena. Mi padre trató de mantener el control de la habitación. Me preguntó si estaba cortando a la familia por un malentendido. Mi hermano, sorprendentemente, se mantuvo en silencio. Parecía más incómodo que molesto, como si acabara de darse cuenta de que había venido a la casa equivocada para la conversación equivocada. Les dije que necesitaba espacio, mucho, y que necesitaban irse. No gritaron, solo parecían confundidos, como si yo estuviera fallando de una manera que no podían diagnosticar. Pero se fueron. Cuando la puerta se cerró, se sintió diferente, definitivo. El silencio que siguió fue el tipo que viene después de que finalmente apagas una máquina que ha estado zumbando durante años en el fondo de tu vida. A la mañana siguiente, inicié sesión en mi cuenta bancaria y encontré la transferencia automática. Cada mes, los 100 euros iban al alquiler de mi hermana. Ella nunca preguntó amablemente, simplemente lloró una vez hace meses por perder su apartamento y de alguna manera se convirtió en mi problema resolverlo. La cancelé, sin mensaje, sin advertencia.
No le debía una. Se enteraría pronto, en 4 días para ser exactos. Y cuando lo hiciera, supe exactamente cómo reaccionaría esta familia. Acusarían, culparían, inventarían una historia donde yo era la que había cambiado, la que los había abandonado. Y fue entonces cuando las cosas realmente empezarían a desmoronarse. 4 días después, la tormenta llegó justo a tiempo. Comenzó con un mensaje de texto de mi hermana. Alquiler rebotado. ¿Qué pasó? Luego llegó la llamada. No respondí. Volvió a llamar, y de nuevo. Finalmente silencié su número después del 7º intento. 1 hora después, mi madre llamó. Tu hermana está llorando. Podría ser desalojada. No sabía que el pago no llegaría. ¿Por qué no se lo dijiste? Tampoco respondí a eso porque la verdad era simple. No se lo dije porque no le debía nada. Durante más de 1 año, pagué su alquiler todos los meses sin agradecimiento, sin falta. Ella nunca lo trató como una ayuda, lo trató como una nómina, como si yo fuera simplemente la hija mediana soltera y sin hijos cuya vida existía para mantener a todos los demás a flote. Y cuando brindó por mi exilio en esa cena, no tenía idea de que también estaba cortando su propia red de seguridad. Pero supongo que todos asumieron que lo superaría, que me calmaría y volvería a mi papel como todas las demás veces, solo que esta vez no lo hice. Esa noche, mi hermana apareció en mi edificio. No la dejé entrar. Se quedó afuera llamando y enviando mensajes de texto y de voz, como si estuviera atrapada en un edificio en llamas. No tengo a dónde ir. ¿Por qué me haces esto? ¿Vas a arruinarme la vida por una cena? La ironía me quemó. Yo no arruiné su vida, simplemente dejé de salvarla. Al día siguiente mi padre llamó. Esta vez dejó un mensaje de voz. Esto es familia. No se retira el apoyo por algo así. Eres mejor que eso, ¿verdad? Yo soy mejor. Soy responsable. Soy confiable. Soy la que paga. Soy la que se queda callada mientras me faltan al respeto en público porque eso es lo que hace la mejor persona. No respondí. Ellos no se detuvieron. Durante 2 días seguidos, mi teléfono no estuvo en silencio más de 10 minutos. Alternaban entre culpa, lástima e ira. Mi hermano incluso me envió un mensaje corto. No castigues a toda la familia porque estés enojada con ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos pensaban que esto se trataba de mi hermana. No lo veían por lo que era, años de ser utilizada, de esperar que cargara con el peso, mientras se quejaban de lo difícil que eran sus vidas. Así que tomé una decisión. Llamé a mi abuelo, don José. Él no estuvo en la cena. Es uno de los pocos de la familia que todavía mantiene cierta distancia de todo el drama, principalmente porque es el único al que todavía fingen respetar. Le conté todo, desde el momento en que mi padre me señaló hasta el momento en que entraron a mi apartamento actuando como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Le hablé del dinero, el alquiler, la manipulación, el derecho. No me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, me hizo una pregunta. ¿Qué quieres que haga? Dije, diles la verdad. Dile al resto de la familia lo que no vieron. Diles cómo me tratan. Y terminado de protegerlos. No discutió. Dijo, de acuerdo. Y así, el control de daños comenzó. En 1 semana, empecé a escuchar cosas a través de la familia extendida, primos segundos, tías con las que apenas hablaba, que mis padres estaban furiosos, mi hermana devastada y que yo estaba retorciendo la historia para hacerlos quedar mal. Pero aquí está la cosa, no retorcí nada, simplemente dejé de ocultarlo. Después de hablar con mi abuelo, esperaba una reacción violenta, quizás una nueva oleada de mensajes de culpa o uno de esos mensajes de voz dramáticos donde mi madre solloza lo suficiente como para hacerte sentir como una criminal. Pero no llegó nada. 3 días de silencio, luego 4. Imaginé que se estaban reagrupando, quizás tratando de adelantarse a lo que él diría. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook de Carla. Carla es una de las sobrinas de mi madre, técnicamente mi prima, pero nunca habíamos sido cercanas. Es callada, observadora, siempre mantuvo un perfil bajo en las reuniones familiares. Solía pensar que no prestaba atención a nada. Resulta que estaba prestando atención a todo,
Su mensaje era simple. Hola, me enteré de lo que pasó, lo siento mucho. Siempre supe que algo andaba mal con cómo te trataban. Eso me pilló desprevenida. Le pregunté cómo lo sabía, asumiendo que era solo el chismorreo habitual. Ella respondió rápido. Tu abuelo se lo contó a todos en el brunch. Dijo que era hora de que la gente supiera la verdad. Más tarde descubrí que no solo se lo había dicho a unas pocas personas. Había soltado la historia completa en un gran brunch familiar, una mesa llena de parientes lejanos, incluyendo personas que no había visto en años. Sin rodeos, sin suavizarlo, solo los hechos. Les contó sobre la cena de cumpleaños, lo que dijo mi padre, cómo mi hermana brindó por mi exclusión, cómo todos esperaban que pagara 2.800 euros mientras se burlaban de mí en público. Luego explicó cómo había estado pagando el alquiler de mi hermana durante más de un año, cómo entraron a mi casa exigiendo respuestas, sin pensar ni una sola vez que quizás ellos eran el problema. Según Carla, algunas personas parecían atónitas. Algunos de los parientes mayores intentaron defender a mis padres. Dijeron que quizás había más, pero la mayoría de la gente simplemente se mantuvo en silencio. Al parecer fue la forma en que lo dijo, sin ira, sin teatralidad, solo la verdad desnuda. Y en esa habitación, eso tenía peso. No supe cómo responder a Carla, simplemente dije, gracias. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi padre. Humillaste a tu madre. Eso fue todo. Ni preguntas, ni reconocimiento de lo que realmente sucedió, ni disculpa, solo que la había hecho quedar mal. De eso se trataba, no del alquiler, no del dinero, ni siquiera de la cena. Se trataba de control. Lo estaban perdiendo y estaban entrando en pánico. No respondí. Pasaron 2 días más. Luego recibí un mensaje de la recepción de mi edificio. Tenía un paquete. No había pedido nada, así que supuse que era un error de entrega. Pero cuando llegué allí, vi la caja, de tamaño mediano, mal precintada, sin remitente, mi nombre escrito con un rotulador. Dentro había una extraña colección de cosas. Algunas camisetas viejas que había olvidado en casa de mis padres, una taza de café de la universidad, una foto escolar mía a los 10 años, y una de esas tarjetas de papel de una tienda barata, completamente en blanco, excepto por una frase en el medio. Y si esto es lo que quieres, aquí lo tienes. Sin nombre, sin explicación, solo eso. Era mezquino, pasivo-agresivo, pero me decía todo lo que necesitaba saber. No estaban arrepentidos, estaban tratando de convertirlo en mi abandono. Yo era la villana en su nueva versión de la historia. Tomé la caja y la dejé en el centro de donaciones al final de la calle. No necesitaba nada de eso. De todos modos, nunca se trató de los objetos. Esa noche, lo hice oficial, salí de todos los chats de grupo. Me eliminé de todos los hilos familiares. Bloqueé a mi hermana, a mi padre, a mi madre, incluso a mi hermano. Cambié mi número de teléfono. Actualicé mi información de contacto con los pocos parientes que realmente me trataban como una persona. No fue dramático, ni siquiera emocional, solo necesario. Pensé que tomarían represalias, quizás intentarían aparecer de nuevo en mi casa, intentarían arrastrar a más gente. Pero lo que sucedió a continuación me sorprendió más que nada. Se adaptaron. Una semana después de que los cortara, volví a saber de Carla. Me envió una captura de pantalla de la historia de Instagram de mi hermana. Era ella, mis padres y mi hermano en una playa en algún lugar. Bebidas a juego, sonrisas falsas, hashtags sobre tiempo en familia y descansos bien merecidos. Al parecer, mis padres habían empezado a cubrir su alquiler de nuevo. No solo eso, estaban viajando, publicando comidas y cócteles, reconstruyendo subtítulos más fuertes. Las mismas personas que juraron que no podían sobrevivir sin mi ayuda financiera, ahora estaban repentinamente bien, mejor que bien. Y fue entonces cuando me di cuenta, nunca estuvieron en apuros, simplemente me estaban usando porque yo se lo permitía. Cuando vi la foto, me quedé mirando. Allí estaban ellos, mis padres, mi hermana y mi hermano, posando en una playa en algún lugar que definitivamente no era local. Puestas de sol, cócteles, cabañas de hotel al fondo,
hashtags como paz final y familia fuerte en la descripción. Mi hermana había etiquetado un resort de lujo en Málaga. No sabía qué esperaba. Quizás alguna señal de que estaban en apuros, alguna pista de que me echaban de menos. Pero no, se veían mejor que nunca, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Me afectó de manera diferente, no porque los echara de menos, ya no. Fue la facilidad con la que lo hicieron lo que me llegó, la velocidad. Durante años, habían construido toda una historia en torno a lo difícil que eran sus vidas. Mis padres siempre recortando, mi hermana siempre al límite, mi hermano siempre haciendo lo mejor que podía con lo poco que tenía. Y ahora estaban bebiendo daiquiris helados y sonriendo, como si acabaran de escapar de una situación de rehenes. Ni siquiera había pasado 2 semanas. Esa misma tarde, Carla me envió un mensaje de nuevo. Esta vez, me envió capturas de pantalla de mensajes de texto que mi hermana había estado reenviando a la familia extendida. En uno, decía que yo había retirado inesperadamente el apoyo financiero y la había dejado enfrentando el desalojo. En otro, insinuaba que yo había estado emocionalmente inestable durante un tiempo y estaba castigando a la familia por ser feliz sin mí. La ironía era casi impresionante. Estaban mejor sin mí financieramente, emocionalmente, socialmente, y sin embargo, de alguna manera yo era la villana por haberme ido. No respondí a Carla de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar, pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía algo. Había pasado años manejando su realidad, pagando cosas en silencio, sin decir nada, sin decirle a nadie lo que hacía por ellos. Y ahora que no estaba allí para filtrar todo, lo estaban contando a su manera. Habían aprendido una cosa de mí: el silencio crea poder. Pero ahora estaba funcionando en mi contra, así que escribí algo. No era un mensaje enojado, no era una diatriba, era simplemente la verdad de principio a fin. Incluí fechas, cantidades y nombres. Expliqué cómo había estado pagando el alquiler de mi hermana todos los meses durante más de un año, cómo había cubierto 2 de las vacaciones de mis padres, incluida una que le dijeron a la familia que era un regalo de todos los hijos, cómo mi hermano me había enviado listas de la compra para sus hijos, y yo las había pagado en silencio, sin pedir nada a cambio. Añadí capturas de pantalla de recibos de pago, no para humillar, sino para hacerlo real. Y lo terminé así. No me fui porque estuviera enojada. Me fui porque finalmente entendí que ser útil a las personas no es lo mismo que ser valorada por ellas. No le pido a nadie que tome partido, simplemente no seguiré mintiendo al permanecer en silencio. Lo envié a 8 personas, solo 8, las que sabía que estaban recibiendo la versión distorsionada de mis padres, las que habían estado dando me gusta a esas publicaciones falsas de playa y comentando cosas como «qué feliz de verte sonreír de nuevo». La mayoría no respondió, pero 2 sí. Uno fue mi primo Marcos, que solo dijo «no tenía ni idea». «Lo siento, Elena. Eso es imperdonable». El otro fue mi tío, el hermano de mi madre, con quien no habíamos hablado en años. Su mensaje me sorprendió. Siempre me pregunté por qué tus padres te trataban como si les debieras algo. Ahora lo entiendo. Gracias por decir algo. Más tarde esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. La ignoré. Luego llegó el mensaje de voz. Era mi madre. Su voz era fría, sin disculpas, solo un tono agudo que había escuchado muchas veces antes. Espero que estés contenta. La gente está hablando. Ya has avergonzado bastante a esta familia. Siempre supiste cómo manipular las cosas para hacerte quedar bien. Colgó después de eso. Ese fue todo el mensaje. Ni una sola palabra sobre la verdad de lo que había dicho, ni una negación, solo indignación porque alguien más lo había escuchado. Y luego la sorpresa final, mi abuelo llamó. Se había enterado de lo que había enviado. Esperaba que estuviera molesto, quizás me pidiera que calmara las cosas, pero no lo hizo. Dijo, «Dijiste la verdad, eso es más de lo que la mayoría de ellos han hecho en toda una vida». Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en años. No porque finalmente fueran expuestos, no porque yo ganara, sino porque por una vez ya no estaba fingiendo. No estaba cargando con una culpa que no me correspondía.
Y ellos no se estaban desmoronando sin mí, estaban prosperando. Porque la verdad era que siempre habían tenido el dinero, siempre habían tenido el tiempo, simplemente no querían gastarlo en sí mismos, no cuando yo estaba dispuesta a pagar la cuenta. No era la villana, era solo el plan de salida. Y ahora necesitaban uno nuevo. El silencio no duró. 2 semanas después de enviar el mensaje, recibí una carta por correo. Una carta física de verdad, sin remitente. El sobre escrito a máquina, impreso en papel blanco grueso, como una invitación de boda. Por un segundo, pensé que podría ser un aviso legal. Quizás me estaban amenazando ahora. Pero cuando la abrí, lo primero que noté fue la letra, la de mi padre. Pero no iba dirigida a mí. Era un borrador destinado a otra persona. La carta estaba escrita a un pariente, alguien del lado de nuestro abuelo. Era un débil intento de control de daños. Explicaba que yo había tenido una crisis nerviosa después de años de aislamiento, que me había vuelto amargada después de estar sola durante tanto tiempo, que ellos habían hecho todo lo posible para apoyarme. Nunca la enviaron. De alguna manera terminó en mi buzón. Quizás fue un error. Quizás alguien de la familia, cansado de las mentiras, quería que la viera. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que confirmó lo que ya sospechaba. No solo me estaban dejando ir, estaban tratando de borrarme. No se contentaban con que me fuera, necesitaban asegurarse de que yo era la rota, no ellos. Así que hice el movimiento final. Eliminé lo último que nos unía. Una unidad de almacenamiento compartida que había estado pagando, llena de cajas de trastos familiares que nunca se molestaron en recoger. Un plan de teléfono móvil en el que mi hermana todavía estaba, de alguna manera. Lo cerré todo. Corté los cables, cancelé los servicios, transferí la propiedad de los pocos activos compartidos de los que podía desvincularme legalmente. Y luego, por primera vez en mi vida adulta, bloqueé a mi madre. Dudé antes de hacerlo. No porque pensara que ella merecía otra oportunidad, no la merecía, sino porque sabía la tormenta que desataría. Pero al final, toqué bloquear y no miré atrás. Los días siguientes fueron tranquilos. Pero luego llegó algo inesperado. Un mensaje de mi abuelo, corto, casi críptico. Están alborotados. No sabían que llegarías tan lejos. Lo llamé. Me dijo que, después de que se dieron cuenta de que los había cortado por completo, sin números, sin correos electrónicos, sin forma de contactar, empezaron a atacarse entre ellos. Mi padre culpó a mi hermana por presionar demasiado en la cena. Mi hermana culpó a mi madre por dejar que todo se hiciera público. Mi hermano, al parecer, intentaba mantenerse al margen, pero en secreto preguntaba a mis primos si creían que yo alguna vez volvería. Luego dijo algo que no esperaba. Tu madre me ha estado llamando. Dice que quieren volver a hablar, pero no para disculparse, sino para arreglar su reputación. Eso fue todo. No para arreglar nada conmigo, no para entender. Solo para ayudar a salvar lo que otras personas pensaban de ellos. Y ese fue el momento en que supe que había tomado la decisión correcta. Todos ellos, mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, se habían acostumbrado a tratar a las personas como piezas en un juego. Yo era la que dejó de jugar. Todavía estaban viajando, todavía pagando el alquiler, todavía sonriendo en las fotos, pero el brillo estaba empezando a desvanecerse. La gente estaba haciendo preguntas, la gente estaba empezando a notar que la historia no encajaba, y cuanto más intentaban proteger su imagen, más obvio se volvía. No eran víctimas, simplemente estaban acostumbrados a que nunca se les dijera que no. Ahora están solos y no les gusta. Han pasado 3 meses desde que los bloqueé. No más llamadas, no más cartas, no más paquetes. Es como si hubiera desaparecido. Y honestamente ha sido el periodo de tiempo más tranquilo que he tenido en años. No me di cuenta de cuánto ruido traían a mi vida hasta que se fue. Pero ayer recibí una llamada de Carla. Dijo que se había topado con mi hermana en el aeropuerto, de todos los lugares. Mis padres estaban con ella. Al parecer volaban a Costa Rica. Han estado publicando menos en las redes sociales. Los títulos han cambiado. Ahora, todos son citas vagas sobre dejar ir a la gente tóxica y encontrar fuerza en la adversidad. Claramente,
Todavía están tratando de controlar la historia, pero se siente el cambio. No hay alegría detrás de eso, dijo Carla. Solo mantenimiento, dijo. Mi hermana parecía cansada, no físicamente, sino emocionalmente agotada, como si la parte de la actuación lo estuviera empezando a arrastrar. Pero la parte más inesperada, Carla dijo que mi madre preguntó por mí. No dijo nada amable, solo preguntó si todavía estaba enojada, preguntó si todavía hablaba con la gente. Y luego dijo algo extraño. Ya volverá, siempre lo hacen. Sí, como si ya no fuera yo, solo una fase, una versión rebelde de Elena, que finalmente se disolverá y volverá al papel que diseñaron. Todavía no lo entienden. Esto no es un berrinche, esto es paz. Y no voy a volver. Creo que eso es lo que más les sorprende, que no he intentado volver. No he enviado un mensaje, no he abierto la puerta, no he preguntado cómo están, porque eso era lo que siempre hacía. Incluso después de los insultos, los desprecios, los chantajes emocionales, incluso cuando me hacían sentir como una invitada en mi propia familia, siempre volvía. Pero esta vez no. Y cada día que pasa, creo que se dan cuenta un poco más de que iba en serio. Solía preguntarme si sentiría arrepentimiento, si habría un momento en que el silencio se volviera demasiado, en que los echara de menos lo suficiente como para olvidar todo lo que pasó. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, empecé a sentir algo que no había sentido en años, una claridad nítida. Empecé a recordar quién era antes de convertirme en su red de seguridad. Antes de convertirme en la que siempre entendía, la que lo dejaba pasar, la que podía con todo, empecé a hacer planes para mí. Reservé un viaje en solitario, algo pequeño, una semana en las montañas, sin señal, sin ruido, solo yo. Empecé a leer de nuevo, a cocinar de nuevo, a contactar con amigos que había dejado a la deriva porque siempre estaba demasiado agotada por el drama familiar. Reclamé mi espacio, reorganicé mi apartamento, vacié armarios llenos de cosas de otras personas. Empecé a decir no, un no limpio, y sin disculpas a las personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Se sentía como respirar de nuevo después de años bajo el agua. Y en medio de toda esa quietud, empecé a sentir algo salvaje. Esperanza, no de reconciliación, no de que ellos cambiaran, sino por mí, por cómo podría ser la vida cuando no estuviera filtrada por sus necesidades y sus estados de ánimo. Una tarde, tomé café con Carla. No nos habíamos visto en persona desde que todo sucedió. Me miró fijamente durante un largo momento antes de decir, «Te veo ligera». Me reí. Así me siento. Me contó más sobre lo que había estado sucediendo tras bambalinas. Al parecer, después de que los corté, mis padres intentaron reclutar a algunos de los parientes lejanos para su lado, pero no salió como esperaban. Demasiada gente había oído la verdad, demasiada gente había visto los recibos, demasiada gente recordaba todos los pequeños momentos que antes habían ignorado. Las grietas se estaban haciendo visibles. Carla dijo que la nueva historia era que yo estaba pasando por algo y necesitaba tiempo para sanar. Simplemente me estaban dando espacio. Era su manera de salvar las apariencias sin admitir culpa. «Todavía creen que volverás», dijo Carla. Asentí. No se dan cuenta de que no hay nada a lo que volver, porque esa es la cuestión. No solo me alejé de una mala noche o un comentario cruel, me alejé de un sistema, un papel, un guión que no escribí, pero que seguí interpretando por obligación. Y una vez que salí de él, lo vi por lo que realmente era. Una máquina que funcionaba con culpa, silencio y reglas tácitas que solo se aplicaban a mí. No me extrañan a mí, extrañan lo que hacía por ellos. El dinero, el trabajo emocional, el perdón silencioso, y quizás, en el fondo, saben que esa versión de mí se ha ido. Hace unos días recibí otra carta, esta vez de mi madre. No escrita a mano, no a máquina, solo un trozo de papel doblado deslizado en mi buzón. Sin sobre. Una frase: «Todavía te amamos sin importar lo que pienses». La miré durante un rato. Amor, ¿qué tipo de amor te humilla en público? ¿Qué tipo de amor te usa hasta que te rompes, luego te pinta como la villana cuando finalmente dices basta? El amor para ellos es una correa, es una moneda, un arma,
algo que extienden solo cuando interpretas tu papel. Doblé la nota y la tiré. No porque me enfadara, porque ya no importaba. No necesito su versión del amor. Estoy construyendo algo diferente ahora, algo honesto, algo tranquilo, algo mío. Es extraño cuánto espacio ganas cuando dejas de intentar hacerte lo suficientemente pequeña como para encajar en las zonas de confort de otras personas. Solía encogerme en las conversaciones con mi familia, morderme la lengua, suavizar mis palabras, endulzar la verdad. Pensaba que eso era madurez, pensaba que eso era amor, pero no lo era. Era supervivencia. Y ahora que ya no estoy sobreviviéndolos a ellos, estoy aprendiendo a vivir. Hace unas semanas estaba paseando por el mercado de agricultores cuando pasé por un pequeño puesto que vendía diarios hechos a mano. La mujer detrás de la mesa me sonrió, no como una vendedora, sino como alguien que vio algo en mi rostro. «Parece que tienes historias que escribir», dijo. Compré un diario. Esa noche. Lo abrí y escribí una sola frase en la primera página. «No me disculparé por superar la versión de mí que te hacía sentir cómodo». No es para ellos, es para mí. Es un recordatorio de que no soy la villana en su historia, soy la autora de la mía. Y quizás algún día, si alguna vez quieren conocerme de verdad, a la verdadera yo, no la caricatura que crearon para satisfacer sus necesidades, encontrarán esa versión por sí solos. Pero no estoy esperando ese día. No estoy revisando el buzón en busca de disculpas. No estoy buscando en las redes sociales señales de remordimiento. No estoy sentada en una sala de espera emocional esperando que cambien, porque yo ya cambié y estoy orgullosa de ello. La verdad es que no los odio, no les deseo ningún mal, no espero que se desmoronen sin mí, solo espero que finalmente se den cuenta de que el amor no debe ser condicional, que la familia no debe significar propiedad, que la amabilidad no es debilidad y que el silencio no es consentimiento. Y si nunca lo hacen, también está bien, porque ya no cargo con ese peso. Viajo más ligera ahora, mi teléfono está más silencioso, mi mente está más tranquila, mi mundo es más pequeño pero más completo. Me he rodeado de personas que me conocen, no porque pague cosas, no porque nunca diga que no, sino porque valoran quién soy, no solo lo que les proporciono. Esa es la vida que estoy construyendo, y si eso me convierte en la villana en la historia de otra persona, que así sea. Prefiero ser la villana que la víctima. Prefiero irme que seguir fingiendo. Prefiero elegir la paz que representar el amor. Y por primera vez en mi vida lo he hecho. Esto no es un berrinche. Esto no es una fase. Esto no es un disparo de advertencia ni una súplica silenciosa. Este es el final y también el principio. Soy Elena y finalmente soy libre.